En el vídeo de hoy vamos a aprender a ganar dinero creando canales de música 100%. Vamos a crear una herramienta que a través de un pequeño texto o un pequeño audio le vas a poder decir: crea una canción de rock and roll en español, y esta te va a crear lo siguiente. Esquina hasta allá. También le puedes pedir canciones de hardstyle, por ejemplo. O le puedes pedir canciones 8 bits para videojuegos. Vamos, que le puedes pedir lo que tú quieras. Vamos a aprender a hacer esta herramienta que es muy sencilla y vamos a poder hacer 100% automáticamente la música, e incluso vamos a poder programar que se haga la música en automático a una hora concreta del día, que se suba automáticamente a las redes sociales y poder monetizar ese contenido. También podéis vender esta herramienta a un tercero porque yo os la voy a dar totalmente gratis. Así que empezamos. Lo que vamos a necesitar, como veis aquí, es una tabla de Airtable, que es gratuita, y una cuenta en Make para crear una automatización, que también es totalmente gratuito. Las herramientas que vamos a utilizar posteriormente también son gratuitas, aunque en un uso muy grande habrá que pagar, pero la verdad que es irrisorio el coste. Así que para crear todo esto que tenemos aquí, vamos a, lo primero, ir a Airtable y vamos a darle a empezar desde cero una nueva tabla. Y vamos a ir a Make y vamos a crear desde cero un nuevo escenario. Aquí en el Airtable le vamos a poner de nombre Cyberphobia Music Maker V2 Demo, ya que es la segunda versión que hacemos de este programa. Y vamos a ponerle ese mismo nombre al escenario de Make. Si creéis que voy muy rápido, no os preocupéis, podéis parar el vídeo y verlo cuantas veces os haga falta. Para esta tabla, lo que vamos a hacer es renombrar y poner el apartado de canciones aquí en la parte superior, y vamos a crear lo primero nuestras columnas. Para ello, la primera, texto de una sola línea, de nombre, título, el título de la canción, que vamos a poder elegirlo nosotros o dejar que la inteligencia artificial lo haga por nosotros. Después vamos a crear un texto largo que se va a llamar idea, donde vamos a poner nuestra idea en texto. La siguiente será un archivo adjunto de audio idea, donde podemos enviar un audio para, en vez de escribir, que el programa interprete nuestra voz. Después un selector único de instrumental con dos selectores. El primero sería true y el segundo sería false. Yo lo cambiaría los colores true a verde y false a rojo, básicamente. Le damos a guardar. Después creamos una columna que sería un texto largo y se va a llamar prompt musical. Este es el prompt que se va a enviar a una aplicación de inteligencia artificial, y con ese prompt se va a generar esa canción. Pero este prompt no lo vamos a escribir nosotros. Vamos a dejar que la inteligencia artificial lo haga, porque va a ser mucho más optimizado y nosotros vamos a tener que hacer muchísimo menos esfuerzo o ninguno. Después, para controlar el flujo de la automatización, vamos a crear una columna que se llame estado, que sea de selección única, y vamos a crear 4 opciones. La primera sería ideado, la segunda sería creando, la tercera completado, y vamos a añadir una adicional que se va a llamar error. A la última le voy a cambiar el color y le voy a poner en rojo. Y le damos a crear campo. Vale, con esto vamos a manejar el flujo de la automatización. Ahora vamos a crear 4 apartados de archivo adjunto. El primero se va a llamar imagen 1. Lo que podéis hacer ahora es clic derecho y duplicar 4 veces, bueno, hasta tener 4. El segundo lo renombramos y le ponemos canción 1. El tercero sería imagen 2. Y el último sería canción 2. Aquí vamos a recibir una pequeña imagen de carátula de la canción, y aquí una canción, y con el mismo prompt el programa nos genera 2 canciones y 2 carátulas, así que las vamos a almacenar en estas casillas. Por último, necesitamos 2 columnas para controlar estas filas y estos registros de Airtable. La primera sería una fórmula de nombre, le vamos a poner record id, y en la fórmula vamos a poner igual record /id
paréntesis, abrir, paréntesis, cerrar, importante, crear campo. Y aquí vemos el símbolo alfanumérico único que crea Airtable para manejar cada una de las filas o registros. Y por último vamos a crear uno que se va a llamar Task ID, que sería un texto de una línea. Y aquí vamos a meter el Task ID del programa. Bueno, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Task ID así en minúsculas y después la I mayúscula. Task ID, esta I mayúscula, porque así os vais a liar menos vosotros cuando hagamos la selección. Vale, pues esto sería todo. Ahora vamos a hacer unas pequeñas vistas para organizarlo en 3 secciones, que es como me gusta trabajar a mí. Aquí en la parte inferior le damos a nueva sección y creamos una sección que se va a llamar canciones, donde vamos a ver las canciones. Otra que se va a llamar automatizaciones, donde vamos a manejar los flujos con el estado. Y una última que le vamos a llamar otros, que me gusta tener a mí. Esta vista que hemos creado, la primera que teníamos, la vamos a meter en otros y le vamos a llamar todos los campos. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver todos los campos y no vamos a tocar nada más. Después vamos a crear una cuadrícula que se va a llamar canciones, otra cuadrícula que se va a llamar la primera que se va a llamar nuevo, otra cuadrícula que se va a llamar ideado, otra cuadrícula que se va a llamar creando, otra cuadrícula que se va a llamar completado y una última cuadrícula que se va a llamar errores. Esto lo vamos a colocar de la siguiente forma: la de canciones en canciones, y dentro de las automatizaciones metemos nuevo, ideado, creando y completado. La de errores la dejamos en otros. Y ahora vamos a crear los filtros. En la de canciones no vamos a tocar nada, solo que vamos a ocultar algunos campos que no nos interesan. Por ejemplo, vamos a ocultar la idea. Sí, la idea, la audioidea. Vamos a dejar la instrumental. Vamos a dejar el prompt musical. Dejamos el estado, dejamos estas 4 y quitamos Record ID y Task ID. Y lo dejamos así para ver básicamente nuestra biblioteca de música. En nuevo vamos a filtrar y vamos a añadir una condición donde el estado es ideado. Perdón, donde el estado es vacío. Donde el estado está vacío. En ideado vamos a filtrar, vamos a añadir la condición de que el estado es ideado. En creando vamos a filtrar, añadir condición, donde el estado es creando. En completado vamos a filtrar, añadir condición, donde el estado es completado. Y en errores vamos a filtrar, añadir condición y el estado es error. De la siguiente forma, vamos a ir a canciones y vamos a borrar los 3 registros que tenemos. Clic derecho, eliminar. Ahora no tenemos nada y estas tablas pues se deberían ejecutar desde la plantilla nuevo, donde le damos a añadir. Vamos a probar a añadir un registro y vamos a ver un registro con su record ID, muy importante. Y aquí vamos a poder rellenar 3 o 4 datos, cambiar el estado y que empiece el flujo de la automatización. Vamos a hacer una pequeña base de escenario en Make para conectarla con Airtable. Lo primero que hacemos es, le damos al escenario settings aquí abajo y vamos a cambiar la tercera opción, que es poder almacenar ejecuciones incompletas para luego ver qué queremos hacer con ellas. Le ponemos yes y le damos OK. Ahora vamos a darle a guardar para que se nos guarde. Vamos a añadir, lo primero, una llamada a Airtable. Watch responses para recibir llamadas del Airtable y vamos a añadir un primer hook, ya que no tenemos ninguno. Y le vamos a llamar Cyberphobia Music Maker V2 Demo. Le damos a guardar y nos va a entregar un enlace. Este enlace lo vamos a utilizar para conectarnos con el escenario de Airtable con el escenario de Make. La vamos a copiar. Vamos a ir aquí a Cyberphobia Music Maker Airtable. Entramos en el perfil de automatizaciones en la parte superior y vamos a crear primero 2 automatizaciones. Para ello tengo un pequeño texto que todo lo que haya que copiar y pegar os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que no tengáis que hacerlo más que copiar y pegar.
Le damos a añadir desencadenante y vamos a darle a cuando el registro entra a la vista. ¿Esto qué significa? Aquí en datos, cuando este registro o esta fila salta a una de las vistas que nosotros queremos, vamos a activar un automatismo. Entonces, cuando el registro entra en una vista, pinchamos y vamos a editar la parte derecha. Me voy a quitar un momento la cámara para que podáis ver. Aquí seleccionáis la tabla, canciones y la vista ideado. Esto significa que cuando un registro entra en la vista ideado, va a lanzar una automatización. Esta automatización le vamos a añadir aquí lógica y vamos a ejecutar un script. Este es el script que os voy a dar, que tenéis que copiar y pegar y que vais a modificar. Aquí vais a poner la URL donde queréis mandar ese script, que sería nuestro make. Elegimos el que acabamos de crear, le damos a copiar y lo pegamos aquí. Y ahora vamos a modificar la acción. Aquí donde pone acción tenemos que poner comillas, comillas, y dentro de las comillas ponéis crear prompt. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la idea, lo que vamos a hacer es que la automatización cree un prompt para que después cree una canción. Entonces lo primero va a ser crear un prompt. Le vamos a, en la parte izquierda, añadir input variable. Aquí vamos a poner record ID, importante, todo en minúsculas menos la I mayúscula. El valor vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle, cuando el registro entra en una vista, seleccionamos el ID registro de Airtable. Finalizamos edición. Y vamos a cambiar el nombre aquí en la parte izquierda y le vamos a poner crear prompt. ¿Queréis probar el desencadenante? Pues fácilmente, vamos a datos, lo primero que tenemos esta fila que hemos creado, vamos a poner una idea, por ejemplo, crea una canción de 8 bits estilo Super Mario. Una vez tenemos la idea, seleccionamos si es instrumental, vamos a poner que es instrumental, eso significa que no tiene letra, y en el estado lo vamos a mandar a ideado. Como veis, desaparece de aquí y salta a la siguiente vista. Ahora vamos a la automatización que hemos creado y vemos que al estar desactivada hay que ejecutarla manualmente. Aquí, cuando el registro entra en una vista, le damos a elegir record en la parte derecha y aquí tenemos la canción que acabamos de crear. Bueno, la idea que acabamos de crear, la seleccionamos, ha dado todo correcto y ahora vamos a ejecutar un script y vamos a probar la acción. Previamente vamos a ir al escenario de make, lo vamos a guardar, lo vamos a correr y ahora está esperando a que reciba la información. Le damos a probar acción, viajamos a make y vemos cómo se recibe esta información. Vale, a continuación vamos a añadir una lógica y vamos a ejecutar script. Este script os lo voy a dejar en la descripción, todo lo que tengáis que copiar y pegar, como yo os he dicho, os lo dejo en la descripción. Y lo que vais a tener que hacer es básicamente copiar y pegar lo siguiente. Aquí, ¿qué vais a rellenar? Lo primero, vais a vuestro escenario de make, seleccionáis el webhook que habéis creado, copiáis el address y lo pegáis en estas dos comillas primeras para enviar la información a esta URL. Después vais a enviar el record ID, que tenéis que añadirlo aquí en la parte izquierda, add input, vais a escribir record ID, importante, la I en mayúscula y todo lo más en minúscula, vais a seleccionar el valor y vais a, cuando el registro entra en una vista, en la parte inferior vais a mandar el record ID. O también podéis seleccionar en la parte superior el ID registro de Airtable, es lo mismo. Si queréis podemos seleccionar este de aquí o el de abajo del todo. Aquí en Action, importante, después del igual, vamos a poner el nombre de la acción con el que vamos a manejar el flujo. Le vamos a poner crear prompt. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es crear un prompt que después será enviado a un programa para que cree la canción y ya nos lo devuelva. Este prompt no lo vamos a crear nosotros para facilitarnos la vida. Entonces, Action igual a crear prompt. Cerramos con las comillas, finalizar edición. Ahora vamos a probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Primero, vamos a datos. Entramos en nuevo la fila que hemos creado y vamos a poner aquí una idea. Por ejemplo, crea una canción 8 bits para mi videojuego, coma, para una boss fight.
Vosotros podéis poner lo que queráis para hacer este testeo, ¿eh? En instrumental, punto foco. En instrumental vais a seleccionar true o false, depende si queréis que tenga o no tenga letra. Y en estado vais a poner ideado. Como veis, viaja de esta vista a la vista de ideado. Y aquí ya tenemos esperando la automatización. La automatización, como está desactivada, no va a saltar. Vamos a cambiarle el nombre aquí en la parte izquierda. Le vamos a poner crear prompt para poder diferenciarla. Y en el escenario de make vamos a darle a guardar y vamos a darle a run. Así vamos a estar esperando la información. Ahora vamos a darle aquí, en el primer bloque, cuando un registro entra en la vista, elegir record, cogemos la idea que acabamos de crear y en ejecutar un script vamos a darle a probar acción. Vamos a enviar esta información, prueba en progreso, vamos a ir a nuestro make y vamos a ver cómo se recibe esta información. Esperando respuesta, escenario de make, ya vemos que hemos recibido el record ID de esa fila o de ese registro y la acción crear prompt. Esta acción es básicamente para que nosotros podamos manejar el flujo, como bien os he dicho antes. Y aquí nos ha dado exitoso. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a dejar creada ya otra acción para más tarde. Lo que vamos a hacer es básicamente duplicarla. Le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner crear canción, porque después de crear el prompt automáticamente queremos que se cree la canción. Y aquí vamos a cambiar que cuando un registro entra en la vista, en vez de ideado, entre en la vista creando, para que se envíe a creando. Vamos a ejecutar un script, vamos a editar el script y vamos a cambiar el nombre de la acción y le vamos a poner aquí crear canción, finalizar y listo. Esas son las dos automatizaciones que vamos a usar. Ahora vamos a ir con el make. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero de todo es poner un nuevo bloque y aquí seleccionamos un router para tener dos flujos. El primero va a crear el prompt y el segundo va a crear la canción. El prompt se puede crear de dos formas. La primera es con audio o con texto. Vamos a hacerlo solo con texto primero y luego introducimos la parte del audio. Vamos a dejarlo preparado. Lo primero que vamos a hacer es ir a Airtable. Vamos a darle a Get Record, ¿vale? Y vamos a añadir una nueva conexión. ¿Por qué? Porque la primera que hemos conectado es un webhook y ahora lo que vamos a conectar es la tabla para poder escribir en ella. Entonces, voy a poner la cámara aquí. Le damos a conexión Airtable o out. Vamos a ponerle de nombre Cyberphobia Music Maker V2 Demo. Vamos a darle a guardar. Nos va a salir una ventana que no podéis ver ahora mismo, donde le tenéis que dar a añadir una base y seleccionáis la base Cyberphobia Music Maker V2 Demo. Le dais a conceder acceso. Vale, una vez le dais a conceder acceso, seleccionáis la base, que solo tenemos una, Cyberphobia Music Maker V2 Demo, porque en una conexión podéis crear varias bases. En este caso hacemos una conexión para una base, para que sea mucho más simple para todos de crear. Después, en tabla, como solo tenemos una tabla, la de canciones, que luego podéis crear uno para canciones con letra, otra para canciones sin letra, como queráis vosotros. Pero en principio todas las canciones juntas. Y el record ID, pinchamos y seleccionamos este record ID, que es básicamente el record ID que recibes desde Airtable. Lo que hacemos es creamos un registro en Airtable, se activa una automatización que envía la información a Airtable, al make, perdón, con el record ID de Airtable. Pinchamos record ID y le damos a guardar. Aquí vamos a añadir un router. ¿Por qué? Porque pueden llegar dos tipos de información. Una, un archivo de voz, otra, un texto. Vamos a crear un router. En la parte superior vamos a poner aquí label si hay audio, para evaluar si hay audio. Y aquí en la segunda vamos a poner si no hay audio. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir por un camino si recibimos un audio y por otro camino si no recibimos audio, pero el resultado va a ser el mismo. Aquí, en la parte inferior, que es la que vamos a hacer si no hay audio,
vamos a poner un filtro, condición, que es que audio idea desplegamos URL y el operador es does not exist, que no existe. Si el audio idea no existe, entonces da por hecho que solo hay texto. En el filtro superior, sin embargo, vamos a pinchar, vamos a poner la condición, desplegamos audio idea y pinchamos en la URL. Y el operador es que does not exist. Guardamos. Si no, does not exist, perdón, exist. Es decir, si existe el audio por la parte superior, si no existe por la parte inferior. ¿Qué vamos a hacer si no existe un audio? Lo primero, una conexión con ChatGPT, que es el que vamos a utilizar. Vosotros podéis utilizar ChatGPT o podéis utilizar Perplexity o podéis utilizar la inteligencia artificial que queráis. Simplemente darle unas instrucciones para que a partir de nuestra idea, crear una canción de 8 bits para un videojuego, a partir de esa idea, él haga un prompt muy optimizado. Ese prompt tiene unas instrucciones que yo he creado, que son súper completas, para que nunca se pare la automatización, para que evite al máximo posible errores en la aplicación. Entonces vamos a seleccionar Create a Completion y aquí vamos a crear una conexión. Yo ya la tengo creada con mi ChatGPT. Vosotros, si no la tenéis creada, le dais a añadir y creáis una conexión con vuestro ChatGPT. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, me lo ponéis en la descripción. El método sería con un GPT o un modelo O1. Modelo, seleccionamos con el 4O mini, sería más que suficiente. Yo recomiendo 4O mini. ¿Por qué? Porque el coste es irrisorio. Son céntimos de céntimos, o sea, es irrisorio. Aquí en mensaje vamos a añadir un mensaje, rol de usuario, y el contenido del texto va a ser lo que tenéis que copiar y pegar. Entonces, este es el prompt que le vamos a dar a ChatGPT, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí. Aquí tenéis todas las limitaciones que ponemos para que no se equivoque, y aquí en la idea de prompt musical, a mí se me ha puesto automáticamente porque lo he creado exactamente igual, pero tendríais que seleccionar idea de prompt musical, y aquí donde pone prompt musical, instrumental, vamos a poner otro espacio, instrumental, true false, donde pone instrumental. Así, ChatGPT recibirá cuál es nuestra idea, la que hemos escrito, y si queremos que sea instrumental o no, para que él optimice la creación del prompt. Y abajo del todo, en Max Completion Tokens, vamos a poner 0 y le vamos a dar a guardar. Por si acaso, vamos a alinear y guardar esta automatización. Vamos a hacer un último paso que es seguido una conexión con Airtable para Update Record. Tenemos que seleccionar una cuenta, Cyberfia Music Maker V2 Demo, y nos va a pedir que actualicemos los permisos. ¿Por qué? Porque los permisos que hemos dado antes son los de lectura y ahora tenemos que dar los de escritura. Le damos a continuar y nos va a salir la misma ventana de antes, que vosotros no la podéis ver, donde podéis hacer clic en añadir una base, buscáis la base, Cyberphobia Music Maker V2 Demo, y le dais a conceder acceso, así de simple. Que si tenéis cualquier duda me lo ponéis abajo y lo solucionamos. Igual que antes, seleccionamos la base, después seleccionamos la tabla, y aquí es donde vamos a actualizar todos los datos. Si os fijáis, esto es básicamente un registro de Airtable, donde tienes todos los datos, y aquí podemos poner qué queremos cambiar. Pues lo primero que vamos a cambiar es, primero seleccionamos el record ID donde queremos cambiar, que es abajo del todo el record ID inicial. El mismo record ID que nos envía la información es donde vamos a editar esa información. ¿Qué vamos a cambiar? Pues el prompt musical, porque es lo que hemos estado creando con ChatGPT. Pinchamos en prompt musical, le damos a result, y el prompt que nos va a crear ChatGPT, que es nuestro asistente de prompts, nos lo va a escribir en prompt musical. Si no queréis hacer todo esto, también podéis crear vosotros mismos los prompts para hacer las canciones, pero esto sería facilitar muchísimo el trabajo y el resultado es mucho mejor. Y luego el estado, vamos a quitar el mapeo y vamos a poner, viene una canción del apartado ideado. Una vez la idea pasa por ChatGPT, ahora queremos que pase a creando. Entonces aquí vamos a poner creando y vamos a darle a guardar y vamos a hacer clic derecho en el módulo de ChatGPT para añadir un error handler que me gusta utilizar a mí, módulo break con un número de intentos de 5, un intervalo de 1 minuto entre intentos. Vamos a darle aquí abajo a alinear y vamos a guardar. Y ahora si queréis podemos probar esta automatización. Lo que vamos a hacer es darle a Run. Vamos a dejarlo así pensando y vamos a ir a Cyberphobia Music Maker. Vamos a empezar desde el principio.
Vamos a quitarle el estado a esta fila que hayamos creado dentro de ideado, vamos a quitarle el estado, ¿vale? Y ahora lo tenemos en nuevo. ¿Cuál sería el procedimiento? Nosotros le ponemos estado ideado, vamos a ideado y en automatizaciones crear prompt debería haber saltado automáticamente, pero todavía no lo hemos activado porque estamos probando. Cuando un registro entra en la vista, elegir record ideado, veis que está preseleccionado en azul, pinchamos, ejecutamos en script, probar acción y vamos a ir a nuestro escenario de make para ver cómo funciona todo el flujo. Envía la información a ChatGPT, vamos a ver que nos devuelve un resultado en inglés, porque yo creo que los prompts en inglés se entienden mejor a día de hoy en las automatizaciones. Y en el Airtable nos ha modificado la casilla prompt musical y el estado. ¿Cómo podemos verlo? Vamos a Airtable a datos. Como veis, ya no está en este segmento de ideado, ha pasado a creando, se ha modificado el prompt musical, nos ha puesto lo que ChatGPT ha considerado que es un buen prompt y el estado ha pasado a creando. Ahora se debiera haber activado una automatización que es crear canción, porque cuando entra en la vista creando se debería crear la canción, pero como está desactivado no se ha lanzado. Vamos a crear el flujo de make para crear las canciones y ahora lo que vamos a hacer es filtrar este segmento. ¿Cómo? La primera automatización no le había puesto ningún filtro porque era la única que habíamos creado. Pero aquí vamos a el label de crear prompt, que es nuestra automatización 1 de Airtable. Y aquí vamos a poner el label de crear canción, que es nuestra segunda automatización de Airtable. Para crear prompt vamos a poner que la condición es que el action del responses recibido de Airtable sea crear prompt, que es el que habíamos recibido. Le vamos a dar a save. Y en el segundo filtro vamos a poner que el action se llame crear canción, que es la segunda automatización que habíamos hecho. Así, cuando recibamos la información de Airtable, fluirá por la parte superior si hay un prompt, fluirá por la parte superior si hay un audio, por la parte inferior si no hay un audio, y en la primera sección pasará por crear una canción si la acción que recibe se llama crear canción. Este flujo es súper simple. Lo primero que es sacar los datos del registro de Airtable con getARecord, seleccionamos, igual que antes, la base Cyberphobia Music Maker V2 Demo, la base, la única que hay, la tabla canciones, el record ID, el que recibimos del responses principal. Le damos a guardar. ¿Qué hacemos con esta información? Un router muy simple. Este router va a hacer una cosa. En la parte superior, estoy tocando el audio aquí. En la parte superior, vamos a alinear, va a hacer una llamada HTTP. Buscamos HTTP y vamos a poner HTTP make a request. Lo vamos a dejar así guardado. Y en la parte inferior vamos a manejar el fallback si queremos lanzar a otro escenario. Yo personalmente prefiero no hacerlo en otro escenario. Lo prefiero hacer directamente en las automatizaciones de Airtable. Luego os voy a explicar cómo. Esto básicamente es si hay un error. En la parte superior vamos a ponerle el label si queréis para llamar Suno, ¿vale? Esto solo lo escribo para tener nosotros, que es la inteligencia artificial que nos crea las canciones, con la condición de que el prompt musical exista, ¿de acuerdo? La parte inferior será un manejo de error, donde el prompt musical no existe. ¿Qué pasa si no existe el prompt musical? Por lo que sea. Eso significa que nosotros igual hemos puesto un dato mal en la primera parte, o ChatGPT ha hecho mal las cosas y el prompt musical no se ha generado. Entonces no vamos a llamar a Suno porque gasta tokens. Eso está optimizado para que no gaste tokens si no están todos los datos correctamente rellenados. Entonces, el error lo vamos a manejar llamando a Airtable, haciendo update a record y solo vamos a cambiar un dato. Básicamente cogemos la base, la tabla, y en el record ID inicial, lo seleccionamos desde aquí, vamos a cambiar el estado sin mapeo a error. Significa que si el flujo viene por aquí
por no tener prompt musical, simplemente va a poner error. Si queréis lo podemos probar. Vamos a darle a run. Vale, vamos a eliminar un segundo. Bueno, lo probamos después, lo del error, mejor. Vamos a hacer la llamada HTTP. ¿Cómo hacemos? Lo primero, vamos a ir a sunoapi.org. Es una API que funciona con Suno. Le vais a iniciar sesión con vuestra cuenta y le dais a comenzar. Aquí vais a tener unos créditos diarios gratuitos. Yo en concreto tengo créditos de pago, pero que son hiper baratos. Hiper baratos. Cada llamada me parece que son 3 céntimos. O sea que es increíble. Y además con esta aplicación vais a poder hacer, en el futuro vamos a hacer actualizaciones para meter subtítulos a las canciones, para hacer canciones en varios idiomas, para, bueno, una locura de cosas. Aquí lo que tenéis que hacer es coger vuestra clave API, lo primero, la vais a copiar. A mí, la mía, aunque se vea, luego como podéis restablecer la clave, no se va a poder utilizar. Y aquí tenéis el documento donde vais a poder ver cómo funciona toda la API, pero yo os lo voy a explicar de forma resumida, para que no tengáis que hacer tanta investigación. Lo primero, cogéis el enlace en la llamada HTTP para llamar a esta API, que todo lo tenéis en la descripción. Método, vamos a hacer un post y vamos a añadir 3 headers. El primer header se va a llamar accept, con value application JSON. El segundo va a ser un authorization, vale. Aquí vais a poner bearer y un espacio y después vuestra API key. Esta sería mi API key de Suno. Y aquí vais a poner content type y application JSON. Es importante que respetéis las mayúsculas tal y como las he escrito yo y las minúsculas. Después vais a poner body type raw, vais a poner content type JSON, application JSON y aquí vais a copiar y pegar otro de los prompts que os dejo por ahí. En este caso un JSON, que lo tengo por aquí, que sería el siguiente. Vale, quitamos este espacio. El prompt. Esto es una llamada a la API para crear la canción. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero un prompt. El prompt musical. Pinchamos prompt musical, que lo ha creado ChatGPT, nosotros no lo hemos creado. El modelo que podemos utilizar, hay varios modelos. V4 es la última versión y la que mejor funciona. El custom modelo ponemos false, aunque si queréis aprender y profundizar podéis poner true y manejar un montón de datos más. Instrumental vamos a poner justo después del espacio y antes de la coma y pinchamos en instrumental, donde previamente le hemos dicho si es true o false en función de si queremos o no queremos letra, y luego vamos a utilizar un callback URL, que todavía no tenemos, le damos a save. Vamos a crear ese callback URL. ¿Cómo? Vamos a nuestra tabla de Airtable, las automatizaciones, y vamos a darle aquí a crear automatización en la parte inferior izquierda, y vamos a ponerle de nombre recibir canción, que es el fallback URL donde vamos a recibir esa canción. Vamos a añadir un desencadenante. Cuando se recibe un webhook y nos va a crear un webhook. Aquí tenemos una URL. Voy a quitar la cámara. ¿Vale? Cogemos esta URL, que es donde vamos a recibir las respuestas de la API de Suno. Vamos a ir a nuestro escenario de Make. Vamos a ir al módulo HTTP para dejarlo terminado. Y aquí en el callback URL vamos a poner nuestra URL de Airtable. Le vamos a dar a parse response yes y vamos a darle a save. Seguido vamos a terminar con el último módulo, que sería, una vez hayamos lanzado crear canción, vamos a pinchar en Airtable, vamos a darle a update a record, vamos a darle a base Cyberphobia Music Maker Demo, vamos a darle a la tabla canciones y de momento no podemos cambiar un dato que tenemos que cambiar porque hay que hacer una llamada HTTP previa. Vamos a darle a guardar. Bueno, primero vamos a seleccionar el record ID, que aquí me lo he marcado, ¿vale? Y vamos a darle a guardar. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Yo lo que quiero cambiar aquí dentro es el task ID, pero todavía no tenemos datos recibidos del módulo HTTP. Este task ID es cuando nosotros le decimos a la API que cree una canción, nos va a dar un número, bueno, un código alfanumérico, que va a ser el task ID que va a definir cuál es nuestra canción que se está creando.
Como tarda un poco, después nosotros vamos a recoger esa canción y la vamos a hacer coincidir el record ID de table con el task ID que le vamos a escribir, porque si no, se colocarían aleatoriamente a lo largo de la tabla. Esto es una forma de ordenarlo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a darle a guardar, vamos a darle a run. Ahora, Make está escuchando las llamadas. Vamos a ir a la tabla de Airtable, vamos a ir a datos y vemos que la canción estaba en el momento de creando. Vamos a ir a nuestra automatización y vamos a forzar esa salida, donde crear canción, cuando un registro entre en la vista, elegir record preseleccionado, esta idea que habíamos creado inicialmente, ejecutar un script, probar acción. Y entonces en el escenario de Make cogerá el flujo de la parte inferior y hará una llamada HTTP. Ok, esta llamada HTTP la vamos a recibir aquí en nuestros registros de Suno. Como veis, se ha mandado aquí el prompt y el callback URL. Esto se queda en estado de ejecución y nosotros hemos recibido aquí un webhook. Pero ¿qué pasa? Que este webhook no nos sirve. ¿Por qué? Porque todavía no se ha creado la canción. Como podéis ver aquí, está en ejecución. Tenemos que esperar a que la canción esté creada. Vale, ¿qué más ha ocurrido? Aquí, en Make, hemos recibido una información y aquí en el módulo HTTP hemos recibido otra información. Un dato muy importante es que hemos recibido un task ID, ¿vale? Aquí en Data vemos un task ID. Este task ID vamos a ir a Airtable y vamos a decirle que nos lo escriba, ¿vale? En este módulo, después de hacer la llamada HTTP, que en la fila de task ID nos escriba aquí dentro de Data, pinchamos en el task ID. Importante que quede esta estructura. Le vamos a dar a guardar. Y vamos a guardar y vamos a alinear el make. De esta forma, lo que vamos a hacer es que después de que los datos se hayan enviado desde la columna de creando, aquí nos va a tener que escribir un task ID automáticamente. Vamos a volver a probar la automatización, aunque si no queréis gastar tantos créditos, lo que podemos hacer es manualmente coger de la data el task ID, copiarlo y venir aquí y pegarle el task ID. Y así ya tendría... Esto es lo que hubiera hecho automáticamente nuestro make, pero lo hemos hecho nosotros manualmente. Entonces, una vez tenemos ese task ID, lo que tenemos que hacer es que nuestra automatización, cuando reciba el final, que ya lo ha recibido, que veis aquí que ha sido paso exitoso, entonces lo que tiene que hacer es coger las canciones que ha recibido, meterlas en el registro de Airtable y poner la canción como completado. ¿Cómo se hace esto? Aquí tenemos body, código 200, que eso es que ha sido ok, y nos pone que el primer audio se ha generado satisfactoriamente. Vamos a data, y vemos que el primer audio se ha generado satisfactoriamente, pero el segundo audio todavía no, porque Suno te crea dos audios. Con esto no podemos hacerlo, porque Airtable no tiene un manejo de doble estructura, que Make sí lo tiene, pero no me gusta utilizar Make para estas cosas porque ralentiza todo el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Minimizamos toda esta información y vamos a ir a probar desencadenante, porque hemos recibido otro paso exitoso. Y aquí pone, primer audio generado satisfactoriamente. Le damos a probar desencadenante y hemos recibido siempre la primera llamada. Lo que hay que hacer es esperar a que Suno, que sigue en ejecución, por cierto, por eso no recibimos otro desencadenante, cuando termine de crear el segundo audio. Cuando termine de crear el segundo audio veremos un mensaje distinto y en ese momento vamos a filtrar la información. Mientras vamos a crear la lógica de esta tabla. ¿Cómo vamos a hacer? La lógica va a tener condicional. Lógica condicional. En el primer if vamos a poner una condición. Editar condiciones. Vamos a poner la condición que cuando el webhook que recibe body código sea igual a 200, que hemos dicho que es satisfactorio, y vamos a añadir otra condición. Cuando en el webhook que se recibe el body, el mensaje contenga una palabra específica, que vamos a poner que sea all, ¿vale? Entonces vamos a lanzar un desencadenante. Este desencadenante de all es porque
Cuando nos recibimos la primera canción pone first se ha generado satisfactoriamente. Y cuando se genera el segundo pone all se ha generado satisfactoriamente. Entonces vamos a activar este flujo solo cuando se genere la segunda canción. En la condición otherwise vamos a poner otras condiciones, que sería simplemente editar condiciones. Cuando el webhook body código no sea igual a 200, vamos a ir por otro camino. Este otro camino va a ser el error. Cuando recibimos un 200, ok. Cuando recibimos algo que no sea 200, no, ok. Cuando recibimos un 200 y el mensaje tiene all, vamos aquí al webhook, vemos aquí que hemos recibido all, porque ya en la parte de Suno actualizamos y hemos recibido satisfactoriamente 2 canciones. Aquí en nuestro Airtable podemos añadir acciones. Aquí vemos la data que hemos recibido, canción 1 y canción 2, con todos sus datos. Y aquí están las canciones ya creadas. ¿Cómo las manejamos en el flujo? Añadir acción. Primero, lo que tenemos que hacer es coincidir 2 datos. Primer dato, encontrar registros. Encontrar registros lo que tiene que hacer es seleccionar la tabla canciones y poner una condición donde el task ID sea exactamente el que nos devuelve el webhook. Y vamos aquí a darle a la tuerca con una selección dinámica, le damos al más y en el webhook body data vamos a poder ver un task ID. Entonces eso significa que cuando encuentre un registro donde yo tengo en Airtable task ID y el webhook me devuelve otro task ID, es el mismo, entonces vamos a extraer esa información. Le damos al más para añadir otro paso. Actualizamos un registro. En actualizar registro vamos a seleccionar la tabla canciones y el registro de ID. Lo que vamos a hacer es seleccionar el encuentra registros, ¿vale? Que es el registro que hemos dicho anteriormente que coincide task ID con el task ID que nos manda webhook. Y vamos a encontrar el registro este y vamos a coger el Airtable Record ID. También podéis seleccionar editar token, como hemos dicho antes, en Field Values, abajo del todo, el Record ID. ¿Vale? Yo si queréis seleccionamos este, que es el que nosotros hemos creado en el Airtable. Entonces, buscamos el Record ID, vamos a elegir campos. ¿Y qué campos tenemos que extraer del webhook? Pues vamos a extraer la imagen. Vamos a extraer la imagen 1 y en el webhook body data cogemos la imagen URL, en este caso, imagen URL, y elegimos otro campo y vamos a extraer la canción 1 y vamos a webhook body data y cogemos el audio URL. Es importante que cojáis el audio URL y no otro audio, porque los otros audios están todavía en progreso, seguramente. Vamos a elegir un campo más que queremos modificar cuando se ha extraído toda esta información y es básicamente que el estado se convierta en completado. Una vez encontramos registros que coinciden task ID con el task ID del webhook, buscamos el record ID y vamos a cambiar las imágenes y las canciones que hemos encontrado y vamos a poner el estado completado. Por último, vamos a añadir un script, que también lo tenéis en la descripción, que este script lo que hace es, como recibimos 2 imágenes y 2 canciones, separarlas en 2 casillas. Damos al más y vamos a añadir, ejecutar un script. Este script copiáis y pegáis toda esta información y en la parte izquierda le dais a Add Input Variable. Este input variable es el record ID, que siempre hacemos lo mismo, con la I mayúscula todo en minúscula, valor, vamos a seleccionar y vamos a seleccionar en, por ejemplo, encuentra registros, pues field values, record ID. Le damos a finalizar edición y esto lo que va a hacer es separar las 2 imágenes y las 2 canciones en 2 columnas que hemos creado en el Airtable.
Vamos a manejar qué pasa si el código no es 200. Pues básicamente, yo creo que podríamos duplicar esto. Esto podemos duplicarlo porque es lo mismo y lo vamos a mover a esta parte. Hace exactamente lo mismo. Buscar en encuentra registros dentro de canciones la condición que el task ID sea el mismo task ID del webhook. Y después, otra condición, no, perdón, eliminar. Y después vamos a actualizar registro. Podemos duplicar también este perfectamente y meterlo aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es que actualizar registro, borramos los campos que extraen la imagen y la canción porque ha dado error, el estado lo metemos en error y el record ID vamos a editar el token porque no puede coger de la parte superior, vamos a encuentrar registros, field values y abajo del todo record ID. Bueno, pues ahora podríamos probar básicamente esta automatización, pero lo que vamos a hacer es probarlo desde cero, a ver si funciona. Vamos a coger en creando nuestra canción. Bueno, vamos a probarlo con lo que hemos hecho. En la automatización aquí, vamos a ir a recibir canción. Vamos a ir al if positivo, que es lo que hemos recibido código 200. Y vamos a ir a encuentra registros y le vamos a dar a probar acción. Debería encontrar un registro. Un registro que coincide el task ID del webhook con el task ID que escribíamos previamente, que lo hemos cogido en make y lo hemos copiado y lo hemos pegado. Si no lo habéis copiado y lo habéis pegado, entonces no lo va a encontrar. Luego en actualizar registro, vamos a ejecutar como está configurado y ejecutar una prueba. Me ha dado 2 errores, pero no os preocupéis, porque significa que no se pueden renderizar, pero sí que coge la URL y la manda. Como podéis ver aquí en datos vamos a completado y nos ha metido las 2 imágenes y las 2 canciones. Y por último vamos a probar el último paso, que sería ejecutar un script, le damos a probar acción y lo que va a hacer es separar las imágenes y separar las canciones en 2 casillas cada uno. Si quiere. Parece que no quiere. Ya estaría. Paso exitoso. Vamos a datos y vemos cómo imagen 1, canción 1, imagen 2 y canción 2 se han separado. Si queréis podéis acomodar esto un poquito para verlo mejor. Aunque no tiene muchos datos esta tabla, en principio debería caber. Y ya tendríamos nuestras canciones. Vamos a escucharlas. Creo una canción 8 bits para mi videojuego, para una boss fight. Pues esta sería la canción 1. Y esta sería la canción 2. La verdad es que no parece muy 8 bits, he de decirlo. Quizá haya algún problema por ahí al crear la automatización. Esta es la carátula 1 y la carátula 2 que nos ha creado. Así que ahora vamos a probar que todo funciona correctamente. Vamos a, básicamente, darle a guardar. Vamos a darle a activar que haga el escenario de forma inmediata. Le vamos a guardar. Vamos a darle para atrás y lo vamos a dejar aquí en segundo plano. Y en el Airtable vamos a activar todas las automatizaciones. Vamos a dejar para otro vídeo el flujo que genera si hay audio. Y así dejamos este tutorial un poquito más corto, que funcione mediante texto. El que sepa hacerlo mediante audio, que lo haga mediante audio. Y en el siguiente vídeo os meto la parte 2 y os enseño a meter un audio, donde, pues bueno, va a ser mucho más fácil todo. Y luego en vídeos posteriores vamos a hacer que se suban automáticamente las canciones, que en vez de enviar un audio, que todas las mañanas de forma aleatoria a ChatGPT, por ejemplo, se cree un prompt básico, es decir, que a las 7 de la mañana tú te levantes un día y él se haya inventado un prompt y que cree una canción automáticamente, que luego podemos dejar para supervisar o no supervisar, pero en principio lo va a hacer en automático. Ni tienes que enviar un audio ni tienes que hacer nada. O puedes enviarlo si quieres. Bueno, una vez tenemos todo activado y vamos a datos. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a nuevo, creamos un nuevo registro y... bueno, vamos a añadir una cosa más. Para que nos coja el título de la canción, vamos a ir al make. Vamos a ir aquí a Airtable. Y aquí en título podemos coger de la data
No, aquí en el make no, lo dejamos para atrás. Sería desde el webhook. Vamos a ir a automatizaciones, en recibir canción. Aquí cuando recibimos la canción tenemos que actualizar registro. Pues vamos a añadir un campo de título y vamos a elegir desde el webhook body data data. Vamos a coger el título. También podemos coger los tags para optimizar la subida a YouTube, pero bueno, de momento vamos a coger el título y vamos a darle aquí a actualizar en la parte superior y hasta lo dejamos así. Vamos a darle a datos. Vamos a nuevo y este registro que hemos creado vamos a poner una idea, vamos a crea una canción, pues yo que sé, por ejemplo, española con guitarras. Vamos a crearla falsa instrumental para que tenga letra y vamos a darle a ideado. Y básicamente nos plantamos en nuestro make y vamos a ver cómo todo esto hace magia. Lo primero que hace, coge la idea que le hemos dado, la manda a ChatGPT y ChatGPT nos hace un prompt. Seguido, coge ese prompt de ChatGPT, lo manda a Suno API y desde Suno API nos va a crear una canción. Vamos a ir a Suno API, vamos aquí a darle a actualizar y vamos a ver que se ha creado una nueva fila totalmente automática que está en ejecución y vamos a esperar al resultado. Suno API tarda entre 20 y 60 segundos, es decir, es muy rápido. Hay veces que tarda menos, veces que tarda más, en función de pues el uso que se le esté dando a la aplicación y de forma simultánea podéis mandar un montón de canciones, o sea, vosotros podéis crear un montón de canciones y lanzar un montón a la vez. El límite me parece que está en 10 simultáneas, lo pone por algún sitio del documento, me parece que son 10 canciones simultáneas, o sea, una maravilla. Bueno, pues podéis esperar aquí dándole a actualizar o aquí en Cyberphobia Music Maker podemos ver que los datos han pasado a ideado, después han pasado a creando y ahora están creando, esperando a que la automatización reciba el webhook con el código 200, que significa que Suno API lo ha creado correctamente, y en el texto tiene que poner all. Repito, que lo he explicado antes. Cuando pone all es que las dos canciones ya se han creado, porque Suno primero crea una y te manda un webhook, luego crea otra y te manda otro webhook. Pero no es fácil manejar todo ese flujo. Entonces, esos webhooks los ignoramos. Si pone código que no es 200, lo metemos en error. Y si pone código 200 y la palabra all existe, eso significa que ya ha terminado. Cogemos toda la información, la metemos en nuestro registro Airtable, separamos las celdas y listo. Vamos a seguir esperando. A ver si el día del tutorial vas a ser el día más lento. Bueno, pues parece que ya lo tenemos por aquí. Este es el resultado, donde tendríamos dos canciones. Podéis darle a actualizar para que veáis que es real. Y aquí vemos que en Airtable se ha ejecutado la automatización, ha mandado de creando a completado, donde tenemos nuestras canciones terminadas, le ha escrito el título, que a la primera no lo habíamos puesto, y tenemos aquí toda la información. Vosotros podéis aquí ocultar los campos que os molesten, aunque yo en concreto lo suelo manejar en canciones, que está como mucho más resumidito todo. Y aquí podemos escuchar la canción que nos ha creado. Este es el prompt en inglés, esta es la imagen que nos da, esta es la segunda imagen que nos da, y esta es la canción, vamos a escucharla. Pero en mi corazón hay un sol que arde y nunca dejaré de luchar. Y esta es la segunda canción. Lo voy a cruzar, la esperanza vive en cada latido y no es tan cruel. Pues bueno, pues eso sería todo. Básicamente, una duda, me lo ponéis en los comentarios. Y lo que hemos dicho, pues en futuros vídeos vamos a coger los que hayáis creado esta automatización y vamos a ponerle básicamente esteroides, si es que no los tiene ya, porque para mí esto es una putísima locura. Pero le vamos a poner auténticos esteroides. Vamos a hacer que vaya 100% automático, vamos a ponerle opción de verificar o no verificar esas canciones. Vais a poder hacer un canal, por ejemplo, de música techno. Y todas las mañanas que automáticamente os levantéis, tengáis una música techno en vuestro WhatsApp o en Telegram, donde queráis, la escucháis y si os gusta le dais a un botón y automáticamente se sube. ¿Que no queréis siquiera revisarlo? Pues podéis crear 10 canales y que se vaya subiendo música automáticamente. Yo no lo recomiendo porque los resultados pueden ser malos, porque la inteligencia artificial, pues bueno, cada vez va mejorando mucho, pero hay cosas que los gustos humanos tenemos que palparlos. Y nada, pues desde la creación hasta la publicación podemos hacer todo automático, crear un sistema
dejarlo funcionando, irte a la cama, irte de vacaciones un mes y que esté creando y subiendo música todos los días sin parar. Y al cabo de un mes ver pues cuántas reproducciones ha tenido, cuánto dinero has ganado, lo que tú quieras. Todo esto en futuros vídeos. Si quieres aprender sobre inteligencia artificial, automatizaciones, llevo poco tiempo, pero bueno, sígueme en mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok y YouTube principalmente. Aquí tenéis los tutoriales grandes y en las otras redes sociales tenéis vídeos más cortos. Cualquier duda, cualquier cosa, me enviáis un mensaje directo. Estoy abierto a crearos vídeos, responderos preguntas, lo que necesitéis. Con total claridad. Ciberfobia, un saludo.